Hola chicos, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí les envié un mensaje al foro porque tuve un desperfecto ayer con mi computadora y recién ahora me prestaron otra para poder ingresar, por eso no pude terminar de cargar las preguntas en el parcialito y no les apareció hoy. Ahí les envié un mensaje, les voy a dejar para mañana el parcialito porque recién ahora conseguí, no sé qué le pasó a mi computadora. Cuando quise empezar a cargar no me encendía más, así que recién ahora conseguí una que me prestaron. Les va a quedar mañana habilitado el parcialito. Sí, ahí les mando un mensaje al foro de avisos, así que disculpen, pero fue imposible. Ayer cuando quise hacerlo a las 10 de la noche ya no tuve manera de poder cargar, ¿sí? Así que quedaría para mañana a la misma hora, ¿sí? Ahí les puse en el foro, mañana a las 6 va a estar habilitado y cargado, porque recién conseguí a alguien que me preste para poder darles por lo menos el teórico hoy. Bueno, creo que estamos todos, a ver, sí, estamos todos. Bien chicos, a ustedes hoy les corresponde el primer teórico de la semana. Nosotros, si ustedes observan un segundito, me aparece una pantalla emergente acá. Un segundito. Les decía, si ustedes observan en el aula virtual, se van a encontrar con que tenemos nuevo material de trabajo. Yo ya les cargué una nueva, digamos, un nuevo PDF. Ya hemos terminado la semana anterior con todo lo que corresponde a enzima, incluyendo biomarcadores, que hasta ahí era el parcialito, o va a ser el parcialito hasta biomarcadores. Y hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, que es el tema de comunicación entre células o comunicación intercelular. En ese PDF tienen resumidas las clases de los próximos 4 días, 4 teóricos, perdón, ¿sí? Lo que demos esta semana y lo que demos la semana que viene van a estar incluidos en el PDF, y eso va a corresponder al segundo parcialito que ustedes van a tener en el ámbito de teórico. Voy a compartir pantalla. Esperen que tengo que buscar acá está. Voy a compartir pantalla para comenzar con el PowerPoint. Un segundo. Acá me están preguntando a través del chat de qué libros pueden leer este tema, o si con el PDF ya está. Yo les subí un PDF, chicos, porque este tema de comunicación entre células está como bastante disperso en los libros. En general, para poder leer sobre este tema de comunicación tendrían que ir al capítulo de hormonas, al capítulo introductorio de hormonas, donde van a encontrar una parte de los temas de comunicación entre células. Alguno de los libros quizás que existen en biblioteca, ahora no recuerdo el autor, puede tener como que un capítulo sobre comunicación, pero en general el tema de comunicación no está abordado como un único capítulo en la bibliografía, y justamente para que no tengan que estar buscando de un libro o de otro, yo traté de facilitarles la tarea y les armé un PDF único donde encuentran toda la información desde la parte introductoria hasta la parte final, donde abordamos cada subtipo de mecanismo de comunicación. Se los puse en el PDF. Con ese PDF debería ser suficiente para el estudio de este tema, ¿sí? No van a tener necesidad de salir a buscar en otros apuntes. Y yo lo que voy a hacer después es subirles un cuestionario guía, como lo hice para
enzimas, cosa que ustedes puedan ver cuáles son los aspectos que por ahí nosotros vamos a tomar como importante dentro de este tema y que va a ser relevante para que ustedes estudien. Porque van a ver que hay un montón de información, hoy me van a escuchar hablar de un montón de palabras nuevas, de un montón de términos nuevos que por ahí no lo hemos mencionado aún, ¿sí? Y bueno, esas cuestiones las vamos a tener que ir manejando porque así como enzima, la vamos a seguir usando, el concepto de enzima y todo lo que trabajamos con enzima, lo vamos a seguir usando el resto del año. El tema de comunicación entre células también lo vamos a usar, hasta inclusive lo vamos a usar en inmunología. Es como que empezamos ahora con estos temas, con estos conceptos, y el resto del año vamos a tener que trabajar con esos conceptos, ¿sí? Así que es un tema sumamente importante que siempre preguntamos en los exámenes, así que se van a tener que ser amigos de las nuevas palabras. Por ahí si yo digo alguna palabra o menciono algún término y ustedes no saben lo que significa, me preguntan para ir aclarando. Yo en general voy a tratar de ir aclarando. Hay conceptos bastante básicos, pero vamos a empezar a introducir toda una nueva terminología, ¿sí? Voy a compartir con ustedes pantalla. Un segundito. Ahí está. Ay, no le agarro la mano todavía. Bueno, arrancamos con el tema de comunicación. Por ahí lo que me interesó fue empezar tratando de darle una cierta importancia al tema de la comunicación, y una de las cosas que les quería plantear y que justamente está relacionado a que las células debieron buscar maneras de comunicación, es que en lo que es la historia del universo, la historia de la Tierra, se vio que cuando comenzó la vida, en general se trataban de células que eran, o de organismos que eran unicelulares, o células bastante rudimentarias en cuanto a su conformación. Para que la vida en la Tierra llegue a tener organismos pluricelulares como conocemos nosotros, acá tienen varios ejemplos de diferentes organismos pluricelulares, tuvo que pasar mucho tiempo de evolución. Y una de las cuestiones en esa evolución fue que las células tuvieron que desarrollar mecanismos para poder comunicarse entre ellas, y esos mecanismos permitieron que los organismos vivos empiecen a tener un mayor número de células, ya que al aumentar la cantidad de células, no se podían cada una de ellas manejar de manera individual. Tenían que aprender a trabajar en equipo, a trabajar en conjunto, para poder coordinar las distintas funciones que empezaban a tener esos organismos pluricelulares. Y eso lo lograron gracias a la comunicación. O sea, una de las necesidades para que haya evolución en organismos vivos, para que se empiecen a formar organismos multicelulares, fue necesariamente que las células aprendan a comunicarse. Recién cuando las células aprendieron a comunicarse entre sí, esta evolución se pudo dar y pudieron aparecer los organismos multicelulares como nosotros conocemos ahora. Bien, ¿qué características o qué propiedades fundamentales tiene la comunicación entre células? ¿Qué propiedades que a nosotros nos tienen que empezar a llamar la atención tienen las comunicaciones entre células? Bueno, una de las características que tenemos que ver es que la posibilidad de que las células se comuniquen entre sí le da una característica esencial a los seres vivos, y que es justamente la capacidad de
poder adaptarse, de poder ajustarse a los distintos cambios en el medio o digamos, en el ambiente donde se encuentra un organismo vivo. Esa posibilidad de poder adaptarse a los cambios se denomina plasticidad, y es una propiedad fundamental que tienen todas las células, es fundamental para sostener la vida de un organismo vivo, para sostener la vida de una célula, tener plasticidad, y esa plasticidad se logra únicamente a través de la comunicación. Cuando yo les digo plasticidad, que una célula se tiene que adaptar a los cambios en su condición de vida, estoy haciendo referencia, por ejemplo, a que nuestras células tienen que buscar maneras de sobrevivir cuando hay poco nivel de glucosa en sangre, cuando estamos en ayuno. Y así también tienen que tener estrategias para cuando estamos con un estado de posingesta y los niveles de glucosa abundan a nivel de la sangre. Entonces, esta plasticidad en adaptarse a estos cambios justamente se lo da, digamos, la capacidad de comunicación, y es un mecanismo esencial para que se sostenga la vida dentro de lo que es, digamos, un organismo pluricelular. ¿Cómo logramos la comunicación? Para que esa comunicación exista, para que esa comunicación se lleve adelante, nosotros necesitamos una gran red de comunicación. No me sirve que una célula individualmente se conecte o se comunique con otra. Yo necesito una comunicación globalizada dentro de mis tejidos. Necesito que el páncreas se pueda comunicar con el hígado se pueda comunicar con el cerebro, que el cerebro se pueda comunicar con el resto de los tejidos. Y la única manera que yo logro esa comunicación globalizada en mi organismo es a través de la coordinación de tres grandes sistemas que tenemos, que justamente llevan adelante este proceso de comunicación, y son el sistema nervioso, el sistema hormonal y el sistema inmunológico. Estos tres sistemas van a establecer redes de comunicaciones. Esas comunicaciones van a ser rápidas, aunque complejas, y lo que le van a permitir a un organismo vivo, es tener esta plasticidad o esa capacidad de adaptarse a los distintos cambios que se presentan día a día. Otra cuestión bastante importante, es que en general todas estas redes de comunicación, todos estos mecanismos de comunicación operan a través de mensajes químicos. Generalmente el mensaje que se transmite es una molécula química que tiene la capacidad de viajar a lo largo de nuestro organismo, y de ese modo tiene la capacidad de producir justamente mecanismos de comunicación. Bueno, hablando un poquito de lo que es una comunicación en general, de lo que podemos considerar como procesos de comunicación, nosotros tenemos que pensar que ante cualquier mecanismo de comunicación, y salgamos un poquito de lo que es la comunicación entre células, una necesidad básica para que exista una comunicación es la elaboración de un mensaje. Tiene que haber un integrante de todo este mecanismo de comunicación, tiene que haber un integrante que elabore un mensaje. Si nos salimos de lo que es la comunicación entre células y pensamos en lo que es la comunicación entre nosotros, día a día,
Ese mensaje puede ser una palabra, puede ser una frase escrita, puede ser una señal, ¿sí? Ese mensaje tiene que buscar la manera de ser enviado. Podemos enviarlo por distintos mecanismos, ¿sí? Pero además de su envío, otra particularidad que tiene la comunicación es que el mensaje tiene que tener alguien que la reciba y la interprete. Si yo no tengo un elemento en el proceso de comunicación que reciba el mensaje y lo interprete, el mensaje no es transmitido. No hay comunicación. Para que haya comunicación tiene que haber alguien que envíe un mensaje y tiene que haber alguien que lo reciba, ¿sí? Y una cosa importante que también lo vamos a charlar la clase de hoy, es que generalmente a partir del mensaje, a partir de esa comunicación que exista, normalmente se tiene que ejecutar una acción en base a la información o el significado que tenía el mensaje. Normalmente cada mensaje lleva aparejado una respuesta. Nosotros, cuando recibimos un mensaje, o lo respondemos, o nos sonreímos porque nos causa simpatía lo que nos dice el mensaje, y siempre alguna respuesta va a haber, ¿sí? Bueno, si pasamos a lo que es estrictamente la comunicación entre células, si pasamos a lo que es estrictamente la comunicación entre células, podemos ver que atendiendo a estos elementos necesarios para una comunicación, vamos a ver que vamos a necesitar inicialmente, como dije, alguien que libere el mensaje, que emita el mensaje, la vamos a llamar célula emisora. Generalmente esa célula emisora no libera el mensaje porque sí, sino que tiene que haber algún estímulo, y eso es importante, en nuestro organismo tiene que haber un estímulo para que la célula emisora empiece a liberar el mensaje. Como dije hace un momento, el mensaje generalmente es una señal o es una molécula química que se libera desde una célula emisora. Les voy a dar un ejemplo para que me puedan entender esta primer frase en lo que es la etapa de una comunicación celular. Vamos a suponer, chicos, que el páncreas, las células alfa de los islotes pancreáticos, ¿sí? El páncreas, se estimula porque nosotros nos ponemos en posingesta y a nivel de la sangre hay una hiperglucemia. Algo típico de un estado de posingesta es que a nivel sanguíneo aumentan los niveles de glucosa. Ese aumento en los niveles de glucosa hace que exclusivamente las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas resulte estimulada. Y ante ese estímulo, estas células van a exocitar una molécula mensajera que se llama insulina, ¿sí? Fíjense, una determinada célula, que la voy a llamar célula emisora, se excita por una modificación en el medio de este organismo pluricelular. Somos un organismo pluricelular y un cambio en las condiciones del medio, de repente tenemos un estado de hiperglucemia, desencadena la necesidad de que el páncreas le envíe un mensaje a todo el resto de mis tejidos. Fíjense lo importante de lo que implicaría una comunicación. Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista práctico, a través de la liberación de insulina, ¿qué es lo que estaría queriendo decirle el páncreas
a todo mi cuerpo, a todo el resto de mis tejidos. Y les está diciendo, aprovechen que hay nutrientes en cantidad, aprovechen para utilizarlos como fuente de energía o almacenarlos en el caso que tengan la capacidad de hacerlo. Porque vamos a ver que esa insulina que se libera del páncreas, al comunicarse con el resto de mis tejidos, va a hacer que todos los tejidos empiecen a consumir la glucosa como fuente de energía, la almacenen como glucógeno, o inclusive la transformen en lípidos también para almacenarla. Fíjense de qué estoy hablando. Ante un estímulo, ante un cambio en el ambiente, se libera un mensaje desde una célula emisora en particular hacia, en este caso, diversas células aceptoras del mensaje. Ese mensaje, como dice acá, difunde a través de un canal. Tiene que haber un medio que transporte el mensaje. Puede ser transportado simplemente en el espacio intercelular, sale al líquido extracelular y es transportado en el espacio intercelular, o inclusive puede pasar a sangre y a través de la sangre llegar a diferentes tejidos. ¿Sí? Lo otro que tenemos que tener presentes en este proceso de comunicación es que vamos a necesitar una célula o varias diferentes. Esto ya depende de qué comunicación estemos mencionando. Vamos a necesitar una célula o varias diferentes que sean las aceptoras del mensaje. Esas células aceptoras del mensaje, chicos, van a tener que recibir el mensaje, a través de un receptor. ¿Sí? A través de un receptor. ¿Sí? Una vez que la molécula mensajera se une al receptor, lo que observamos es que se desencadena una respuesta. La unión del mensaje a un receptor tiene una consecuencia. ¿Sí? La unión del mensaje al receptor va a desencadenar una respuesta. Esa respuesta puede ser cambios en la función de la célula aceptora, cambios en el metabolismo, cambios en el desarrollo. Puede comenzar, por ejemplo, un proceso de mitosis en una célula. Específicamente, ¿en qué células? En las que han recibido el mensaje, en las que tienen receptores para recibir el mensaje, porque esa es otra cosa que vamos a ver. No todas las células pueden recibir cualquier mensaje. Hay células que tienen la capacidad de recibir algunos mensajes en particular y otros no los pueden recibir. Acá me preguntan en el chat si las hormonas solamente usan como canal la sangre. En el caso de las hormonas, sí, usan la sangre. Pero vamos a aprender, Francisco, que las moléculas mensajeras no solamente pueden ser hormonas, vamos a conocer otros tipos de moléculas mensajeras, y en esos casos los canales pueden ser diferentes. Quizás no llegan al torrente sanguíneo, sino que solamente son volcadas al líquido extracelular, y a través de su capacidad de movilizarse en ese líquido extracelular van a poder llegar al receptor del mensaje. Ahora yo les voy a explicar algunos ejemplos de comunicación en nuestro organismo y van a ver que tenemos bastantes variantes
en cuanto a los modos en cómo se comunican las células entre sí. Bueno, y otro elemento que es importante, muy importante, es que una vez que el mensaje es transmitido, la señal cesa. Ya vamos a ver que en algún punto la molécula mensajera se va a desprender del receptor y se va a destruir la molécula mensajera. Se va a unir, la unión es reversible, o sea, la unión no va a permanecer en el tiempo. En algún momento esa molécula mensajera va a abandonar el receptor y todas las modificaciones que se generaron como respuesta biológica en la célula aceptora del mensaje van a terminar o van a revertir, de manera que la célula, después de esta comunicación, en algún punto va a volver a su estado inicial, ¿sí? Son cuestiones que vamos a ir viendo después de manera particular. Con cada subtipo de comunicación vamos a ver de manera particular esta cuestión, ¿sí? Y eso genera justamente las etapas de un proceso de comunicación. Siempre que analicemos a partir de ahora un proceso de comunicación, vamos a analizarlo desde el punto de vista de que va a haber una célula emisora que ante una determinada situación de estímulo va a liberar un mensaje, que es una molécula química. Ese mensaje se va a transportar hasta una célula o varias células aceptoras del mensaje. Esas células aceptoras del mensaje van a recibir el mensaje uniéndolo a un receptor específico. A partir de ahí vamos a ver un cambio, una respuesta biológica, y después vamos a ver que todos los procesos tienen mecanismos para volver al estado normal, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo después paulatinamente con cada uno de los ejemplos que vamos a tener. Lo que vamos a hacer hoy es presentar de manera general todos los mecanismos posibles de comunicación que existen en nuestro organismo, y lo vamos a hacer a partir de clasificación de esos mecanismos de comunicación. Una manera de clasificar los mecanismos de comunicación tiene que ver con el modo en que se transmite la señal. ¿Cuál es la manera, la forma en que se transmite la señal? En ese caso podemos encontrar dos grandes grupos de comunicación. Podemos encontrar los mecanismos donde la señal se transmite porque hay un cambio en el potencial eléctrico a través de una membrana, ¿sí? Por ejemplo, la despolarización de una membrana implica una señal, o la hiperpolarización de una membrana implica una señal. Y esto se da fundamentalmente en la transmisión nerviosa, ¿sí? Ustedes saben que las neuronas, que por diferentes circunstancias sufren una despolarización de su membrana, generalmente se excitan. Y las neuronas, que por algunas circunstancias, obviamente apertura de canales, sufren una hiperpolarización de su membrana, se inactivan, ¿sí? Bueno, el cambio en el potencial eléctrico de las membranas celulares es una manera de comunicación, y fundamentalmente ustedes ese ejemplo de comunicación lo van a ver en la transmisión nerviosa. Nosotros en realidad no vamos a trabajar mucho en bioquímica con lo que es la transmisión o la comunicación nerviosa, por lo que este mecanismo no va a ser el principal
mecanismo de transmisión de señal que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar el segundo mecanismo, que se caracteriza porque hay una molécula química que es la que se encarga de la transmisión de la señal. Esa molécula química puede ser una hormona, puede ser una citoquina, pueden ser factores de crecimiento, o pueden ser neurotransmisores. Fíjense acá, respondiendo un poco a la idea de que no existe un solo tipo de molécula mensajera, y un detalle, hablo de que la molécula señal pueden ser neurotransmisores, o sea, la comunicación nerviosa, además de usar el cambio en los potenciales de membrana como mecanismo de comunicación, también utiliza las moléculas mensajeras como mecanismos de comunicación. Nosotros lo vamos a usar a la comunicación a través de moléculas mensajeras como el principal mecanismo en todas las comunicaciones que vamos a abordar a lo largo de este año. Otra manera que existe para clasificar las comunicaciones, y acá ya haciendo referencia a que la comunicación se da a través de señales químicas, a través de moléculas químicas, un detalle que podemos tener presente en esta clasificación de mecanismos de comunicación es la relación que hay entre la célula emisora de la señal y la célula receptora o aceptora de esa señal. Si nosotros tenemos presente este dato, qué relación existe, nos vamos a encontrar que existen, o que hay, perdón, que hay varios subtipos de comunicaciones. La primera comunicación es la comunicación intracrina. La comunicación intracrina es un mecanismo de comunicación que lo vamos a ver bastante nosotros. Es un mecanismo de comunicación que tiene algunas particularidades especiales en cuanto a cómo se produce. Un segundito, quiero conectar una pantalla para poder dibujarles algo. Les decía, la particularidad de la comunicación intrácrina es que se da cuando una célula se comunica consigo misma. La comunicación intrácrina se caracteriza porque la molécula química señal parte de una célula y es recibida por la misma célula sin que en algún momento sea enviada al exterior. A ver, yo les voy a hacer un pequeño dibujo, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir con ustedes otra pantalla. Un segundito. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, creo que están viendo la pantalla que les quiero mostrar. Les decía, vamos a hablar, y lo vamos a hacer a través de un esquema. Vamos a hablar de la comunicación intrácrina. Y como les dije, en la comunicación intrácrina nosotros vamos a tener una célula individual. Esta célula va a generar moléculas mensajeras. Estas moléculas mensajeras en ningún momento van a abandonar el interior de la célula que las acaba de formar,
sino que dentro del mismo interior de la célula, estas moléculas mensajeras pueden encontrar receptores en una organela, se pueden unir a esos receptores en la organela y coordinar alguna función biológica dentro de la propia célula, ¿sí? Sin en ningún momento salir al exterior. Se fabrican los mensajes dentro de una célula y dentro de la misma célula encuentran al aceptor del mensaje. La misma célula es emisora y aceptora del mensaje. Y la unión de esa molécula mensajera al receptor coordina una respuesta biológica. ¿Sí? Supongamos, un ejemplo, nosotros tenemos una molécula mensajera que se llama inositol trifosfato, IP3, al unirse a la membrana del retículo endoplásmico liso, lo que provoca es la apertura de canales de calcio. Entonces, cuando el IP3 se une a receptores en la organela, el calcio empieza a salir del retículo endoplásmico liso y pasa al citoplasma de la propia célula. Esto es una comunicación intracrina. Este es un mecanismo de comunicación que vamos a ver, donde una célula en particular se comunica con ella misma. Y la particularidad que existe acá es que la molécula mensajera en ningún momento sale al exterior. La molécula mensajera siempre queda dentro de la propia célula que lo fabrica. ¿Sí? Bueno, vamos de vuelta a nuestro Power. El otro tipo de comunicación que vamos a ver es la comunicación autocrina. Si por ahí quieren preguntar algo, chicos, tienen el chat o pueden conectar micrófono, ¿sí? El otro mecanismo de comunicación que tienen, o que vamos a ver, es la comunicación autócrina. Auto nos habla de una comunicación de una célula consigo misma. Pero ¿cuál es la diferencia entre la intracrina y la autócrina? Que en la autócrina, la célula emisora del mensaje libera al exterior, al líquido extracelular, libera al exterior el mensaje. ¿Sí? La molécula química mensajera en la comunicación autócrina es con envío al líquido extracelular de la molécula mensajera. Una vez que la molécula mensajera está en el líquido extracelular, chicos, esa molécula mensajera se puede unir, y escuchen lo que les voy a decir, a receptores ubicados en la propia célula emisora. Fíjense, la célula emite el mensaje, pero también lo recibe ella misma, o se puede unir a células vecinas, separadas simplemente por el líquido extracelular, pero la condición es que sean células iguales a ellas. Células del mismo origen, del mismo tipo. Les doy un ejemplo. Podemos tener una comunicación autocrina cuando, supongamos, alguna molécula mensajera es liberada por un hepatocito, una célula hepática, y esa molécula mensajera se une a receptores en el propio hepatocito que lo liberó o en los hepatocitos vecinos. ¿Sí? Un hepatocito se comunica con otro hepatocito, células iguales del mismo origen, o consigo misma. ¿Sí? Y bueno, la diferencia fundamental entre la intracrina y la autócrina es que en la intracrina la molécula mensajera nunca sale al exterior, y en la autócrina la molécula mensajera es liberada al líquido extracelular. ¿Está?
Bien. Sigamos. Después tenemos la comunicación parácrina. La particularidad de la comunicación parácrina es que se van a comunicar células diferentes. Acá ya la emisora del mensaje y la aceptora del mensaje son células de diferentes tipos, de diferente origen, pero son células vecinas, células que se encuentran en un mismo tejido y solamente están separadas por líquido extracelular. En este caso, nuevamente la célula emisora del mensaje va a liberar al líquido extracelular el mensaje, y a través del líquido extracelular, atravesando los espacios intercelulares, la molécula mensajera va a ser recibida por células vecinas próximas a la emisora, están en el mismo tejido, y de esa manera, entre células diferentes, situadas una próximas a otra, se establece un mecanismo de comunicación. ¿Cuál sería el ejemplo de un mecanismo de comunicación en este caso? Por ejemplo, si vuelvo a el hígado, ustedes en el parénquima hepático, además de tener hepatocitos, por ejemplo, también tienen células de Kupffer. ¿Qué son las células de Kupffer? Son macrófagos especializados distribuidos en el parénquima hepático. Bueno, lo que podría pasar para que se lleve adelante una transmisión parácrina es que las células de Kupffer liberen al líquido extracelular un mensaje, y ese mensaje sea recibido por los hepatocitos, que son vecinos a las células de Kupffer, dentro del parénquima hepático. ¿Sí? Eso sería un ejemplo de una transmisión parácrina. Células diferentes, situadas unas próximas a otra en un mismo tejido, unas se comportan como emisoras del mensaje, las otras se comportan como aceptoras. ¿Está? Después vamos a hablar de la transmisión endocrina. ¿Qué particularidad tiene la transmisión endocrina? Bien, la transmisión endocrina nos va a permitir que las células emisoras y aceptoras que están ubicadas en diferentes tejidos, distantes una de otras, se comuniquen. Fíjense que hasta ahora solamente hablábamos de comunicación de células que estaban en un mismo tejido, que eran vecinas. La transmisión endocrina nos va a permitir comunicar células de diferentes tejidos. La particularidad acá es que la comunicación se da gracias a que la molécula mensajera, que en este caso se llama hormona, puede circular por la sangre y así recorrer grandes distancias para conectar las células de un determinado tejido con las células de otro. Yo hoy les mencioné como un mecanismo de comunicación que las células del páncreas liberaban insulina, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, la insulina es volcada a sangre y puede ser captada por diferentes tejidos, pueden ser captadas por células del músculo, por células cerebrales, por el tejido adiposo, ¿sí? Y eso permite que el páncreas se conecte con estos diferentes tejidos que están a cierta distancia de las células pancreáticas. En general, la célula emisora se empieza a llamar órgano endocrino o glándula, ¿sí? Órgano endocrino o glándula, y la molécula mensajera, como bien les dije, se empieza a denominar hormona. ¿Mm? Acá me hacen una pregunta sobre si en la transmisión autócrina solamente se da cuando son células similares. Sí.
La diferencia entre parácrina y autocrina, la diferencia entre autócrina y parácrina es que en la autócrina se comunica una célula consigo misma o con células vecinas idénticas a ella, y en la parácrina se comunican células vecinas pero diferentes. Esa es la diferencia entre un tipo de comunicación y el otro tipo de comunicación. ¿Está? Bueno, en la endocrina también son células diferentes, pero acá la particularidad es que no están próximas, no son vecinas, sino que son células que están, la aceptora y la emisora, están en diferentes tejidos. Y la comunicación se tiene que dar a través de la vía sanguínea. Bueno, después vamos a poder tener también, y vamos a ver ejemplos este año, de la comunicación yuxtacrina, o dependiente de contacto. Y acá, chicos, me gustaría que presten atención un poquito, porque nosotros hasta acá dijimos, a ver, repasemos. En la intacrina la molécula mensajera nunca era volcada al exterior, quedaba en el líquido intracelular. En la autócrina, en la parácrina y en la endocrina, la molécula mensajera se liberaba al líquido extracelular y ahí, o simplemente cruzando el espacio intercelular o siendo transportada por sangre, llegaba a las aceptoras. En la yuxtacrina, la particularidad que hay es que el mensaje queda anclado a la membrana de la célula emisora. Fíjense el dibujito, la célula emisora es de un tipo, y el mensaje es una proteína de membrana. Es parte de la membrana citoplasmática de la célula emisora. Ese mensaje nunca es liberado, siempre queda anclado como parte de la membrana de la célula emisora. Y desde ahí vamos a observar que va a interaccionar con la célula aceptora. Este concepto, chicos, de célula blanco, a veces célula diana, es un sinónimo de célula aceptora del mensaje o receptora del mensaje. Fíjense que la célula receptora se va a tener que acercar a la emisora lo más próximo posible. Miren, prácticamente van a tener que estar una al lado de la otra para que el receptor que usa la célula aceptora tome contacto con el mensaje unido a la membrana de la emisora, y de esa manera se establezca la comunicación. ¿Sí? Fíjense, se van a tener que aproximar, la célula emisora y aceptora son distintas, pero van a tener que tener un contacto íntimo, prácticamente membrana con membrana, para que exista el proceso de comunicación. Este tipo de comunicación, chicos, nosotros lo vamos a ver y mucho en la comunicación de las células del sistema inmune. Cuando veamos inmunología, vamos a ver que en general aparece este tipo de comunicación. ¿Sí? En general aparece este tipo de comunicación. Bueno, ¿qué otro tipo de comunicación tenemos? Tenemos la comunicación nerviosa. La comunicación nerviosa se caracteriza porque las células que se comunican son o dos células que son neuronas, o en la placa neuromuscular que ustedes van a estudiar en fisiología,
se va a comunicar una neurona con una célula de músculo estriado. La particularidad es que las células emisoras y receptoras se comunican por una pequeña molécula que se llama neurotransmisor, y otra particularidad es que la distancia que tiene que recorrer ese neurotransmisor para pasar del emisor al receptor del mensaje es una muy pequeña distancia, y es el espacio sináptico. El hecho de que para que la molécula mensajera pase de la emisora a la receptora involucre un mínimo trayecto, hace que esta comunicación nerviosa sea una de las comunicaciones más rápidas, porque la distancia que separa al emisor y al receptor es un espacio muy, muy pequeño, mucho menor que el espacio intercelular que por ahí involucra a una comunicación autócrina o parácrina, ¿sí? El espacio sináptico es un espacio mínimo, y eso determina que este tipo de comunicación sea una comunicación muy rápida. De manera veloz, el emisor llega al aceptor del mensaje, ¿sí? El último tipo de comunicación que vamos a ver dentro de esta clasificación, cuando estamos viendo cómo va la molécula mensajera del emisor al aceptor, cómo es el mecanismo involucrado, tiene que ver con una transmisión neuroendocrina. ¿Cuál es la particularidad de las transmisiones neuroendocrinas? La transmisión neuroendocrina se da cuando, por ejemplo, una neurona se quiere comunicar con otra, pero no son neuronas que estén separadas por un espacio sináptico, son neuronas que están en distintos sitios del tejido neuronal, ¿sí? Por ejemplo, se quiere comunicar una neurona del hipotálamo con neuronas de las hipófisis. Son neuronas que no están separadas por un espacio sináptico, sino que están separadas por grandes distancias en nuestro organismo, en nuestro cerebro, ¿sí? ¿Y cómo ocurre en ese caso la comunicación? En ese caso, la neurona emisora va a tener que liberar el mensaje a la sangre. Ya no se libera un espacio sináptico. El mensaje, que se va a llamar ahora neurohormona, por sangre viaja desde la emisora a la aceptora del mensaje. ¿Y por qué usamos el torrente sanguíneo para el transporte? ¿Por qué usamos el torrente sanguíneo para el transporte de, digamos, de la molécula mensajera? Porque justamente entre la emisora y la aceptora hay grandes distancias. Y eso obliga a que se necesite utilizar el torrente sanguíneo como medio de comunicación, ¿sí? Y bueno, esto lo vamos a denominar comunicación neuroendocrina. Después les traje, simplemente para evaluar otras maneras de clasificar la comunicación entre células, quizás también atendiendo a cómo llega la molécula mensajera de una célula a otra. Esta es una clasificación un poco diferente a la que vimos. En la otra evaluamos mucho la emisora y la aceptora del mensaje, cómo se relacionaban. Acá vamos a evaluar cómo la molécula mensajera es transportada de una célula a otra. Y tenemos en el primer caso el transporte directo a través del citoplasma de la molécula mensajera, y esa manera de comunicación lo vamos a ver normalmente en los epitelios, chicos, en los epitelios donde tenemos células que están unidas
estrechamente unas con otras, están estrechamente unidas unas con otras. En las membranas laterales, vamos a encontrar que existen estas conexiones, que son las uniones de tipo gap o uniones en hendidura, donde aparecen unas proteínas que son conexones, son proteínas de membrana que coinciden entre ellas. Los conexones de la membrana de una célula coinciden perfectamente con los conexones de la membrana de la célula de al lado, y esos conexones son como especie de poros que permiten que el citoplasma de una célula se conecte directamente a través de esos poros con el citoplasma de la célula vecina. Y a través de esos poros pueden pasar generalmente moléculas pequeñas. Pueden pasar iones o pequeñas moléculas, y de esa manera las células de un epitelio terminan comunicándose. La otra forma de comunicación la vimos recientemente, y la particularidad es que el mensaje no es liberado, el mensaje queda anclado en la membrana de la célula emisora y se da un mensaje por un contacto celular. ¿Sí? Esto era el ejemplo de la comunicación juxtacrine. Y después tenemos otra manera de evaluar la comunicación en base a qué pasa con la molécula mensajera, y tenemos las comunicaciones por moléculas secretadas. Esta comunicación por moléculas secretadas se caracteriza porque el mensaje es liberado al exterior, ¿sí? Al líquido extracelular, y a partir de ahí, ya sea simplemente atravesando el líquido extracelular o siendo volcada a la sangre, puede llegar a los aceptores del mensaje. ¿Sí? Bueno, como pueden ver, chicos, nosotros en realidad tenemos diferentes maneras en que se produce este mecanismo de comunicación, que es un mecanismo, como dijimos, esencial, que le da plasticidad a nuestras células y que de alguna manera permite que todo nuestro cuerpo se adapte a los diferentes cambios que normalmente se producen día a día en nuestro organismo. Los invito ahora a evaluar algunas características de esta comunicación intercelular que tienen que tener ustedes presentes, y que es importante que la entiendan, porque de estas características van a depender mucho de los mecanismos que nosotros vamos a estudiar fundamentalmente a partir de la clase que viene. Hoy vamos a ver generalidades, vamos a ver en rasgos generales los mecanismos de comunicación, para la clase que viene ya abordar de manera pormenorizada cada uno en particular. Bueno, una de las características que tenemos que evaluar tiene que ver con la velocidad de la transmisión del mensaje. Esta velocidad en la transmisión del mensaje depende del tipo de comunicación. Hay mensajes que llegan más rápidos, hay mensajes que llegan más lentos. Indudablemente yo hoy les mencioné una de las comunicaciones más rápidas, que es la comunicación nerviosa. ¿Y por qué es la comunicación más rápida? Porque la molécula mensajera no tiene que viajar una gran distancia para pasar del emisor al aceptor. La molécula mensajera simplemente tiene que atravesar el espacio sináptico, que es un mínimo espacio mucho menor que un espacio intercelular, para poder producir la comunicación. Sin embargo, si hablo de una comunicación endocrina, donde tengo que pensar que la molécula mensajera es volcada a la sangre, y a través de la sangre es transportada a diferentes tejidos, estoy hablando indudablemente de un mecanismo mucho más lento. ¿Sí?
Bueno, ¿qué otro detalle tenemos que tener presente? El otro detalle es que las moléculas mensajeras nunca van a ser iguales. Existen en nuestro organismo diferentes tipos de moléculas mensajeras. Hay moléculas mensajeras que son grandes proteínas, que tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria, organizada, como sería el caso de la insulina, ¿sí? Hay moléculas mensajeras que son péptidos pequeños, que están formados por la unión de pocos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Un ejemplo es el péptido natriurético atrial, que regula la contractilidad miocárdica. Algunas moléculas mensajeras son simples aminoácidos, como por ejemplo el GABA, el glutamato, ¿sí? Que como simples aminoácidos se comportan como moléculas mensajeras. Otras son esteroides, derivan su estructura del ciclo pentano peridrofenantreno, como por ejemplo el cortisol, las hormonas esteroideas como el estrógeno, la progesterona, la testosterona. Algunos otros son con estructuras retinoideas, que también son lipídicas, como el ácido retinoico, que es una molécula mensajera, la vitamina A, que puede actuar como molécula mensajera. Algunas otras moléculas mensajeras derivan de ácidos grasos, ¿sí? Tienen estructuras derivadas de ácidos grasos, en este momento no recuerdo ningún ejemplo, después ya les voy a contar por ahí en alguna de las clases alguna molécula mensajera, ahora no recuerdo ninguna. Y bueno, la otra posibilidad que nos puede pasar es que la molécula mensajera sea una pequeña molécula gaseosa, como el caso del óxido nítrico que vamos a estudiar más adelante. O sea, cuando yo hablo de una molécula mensajera, cada molécula mensajera tiene su particularidad, su estructura química. Esas moléculas mensajeras pueden abandonar a la célula emisora por difusión, por exocitosis, o no la pueden abandonar, pueden quedar expuestas en la membrana de la célula emisora, como en el caso de la comunicación yuxtacrina, o pueden quedar en el líquido intracelular sin salir nunca al exterior, como el caso de la comunicación intacrina. Fíjense, de nuevo, no hay una normativa en cuanto a cómo hace la célula emisora para enviar el mensaje a la aceptora. Hay distintas maneras y eso determina los distintos tipos de comunicación que nosotros vamos a estudiar. Otra particularidad es que las células aceptoras, que yo les dije se llaman células blancos, células dianas, van a detectar a la molécula señal a través de receptores. Este es otro detalle. Las células aceptoras del mensaje, para poder recibir el mensaje, tienen que tener una molécula receptora para que interaccione con la molécula mensajera. Los receptores siempre van a ser macromoléculas proteicas. En algunos casos son macromoléculas proteicas presentes en la membrana plasmática, en otros casos van a ser macromoléculas proteicas ubicadas en el interior de la célula, como por ejemplo el citoplasma y el núcleo. Otro de los elementos que tenemos que conocer muchas veces y que van a determinar la ubicación que les estoy mencionando de los receptores, es la característica de la molécula mensajera y que tiene que ver con su estructura química. Todas las moléculas mensajeras que son proteínas, péptidos pequeños, aminoácidos, son moléculas mensajeras hidrosolubles que no pueden atravesar con facilidad membranas celulares.
esas moléculas mensajeras van a usar fundamentalmente receptores de membrana para poder realizar el proceso de comunicación. Sin embargo, los esteroides, los retinoides, los ácidos grasos y los gases, que son liposolubles, van a poder atravesar con facilidad las membranas celulares y van a encontrar a sus receptores, en el interior de la célula aceptora, en el citoplasma o en el núcleo. ¿Sí? Ahí van a estar ubicados esos receptores. Bueno, otro detalle importante que tenemos que tener en cuenta va a hacer referencia a la interacción entre el receptor y la molécula señal. Generalmente, y esto yo ya les dije en algún momento en la clase de hoy, la unión del receptor a la molécula señal se va a dar por uniones débiles, reversibles, de manera que luego de la interacción, en un determinado momento la molécula señal se va a separar del receptor y va a terminar siendo destruida para poder finalizar ese mecanismo de comunicación. Y otro detalle, y no menos importante, que tiene la comunicación y la relación entre la membrana y la relación que hay entre el receptor y la molécula mensajera, es que tiene que existir especificidad. No cualquier receptor se va a asociar con cualquier molécula mensajera. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Así como hablábamos en las clases anteriores de una especificidad de una enzima con su sustrato, que el sitio activo solamente se adaptaba a determinados sustratos, acá también los receptores reconocen solamente un tipo particular de molécula mensajera. Así vamos a tener receptores para insulina, que solo van a reconocer insulina, receptores para adrenalina, que solamente van a reconocer adrenalina, receptores para óxido nítrico, que solamente van a reconocer óxido nítrico. Bueno, otra cuestión en particular que yo ya les mencioné y es importante, la unión del ligando al receptor desencadena una respuesta biológica. Hay entre el receptor y el ligando una elevada afinidad. Esto tiene que ver otra vez con que cada receptor es específico de un ligando o de una molécula mensajera. La palabra ligando, acá la estoy utilizando para hacer referencia a la molécula mensajera. Y otro detalle es que todo proceso de comunicación posee mecanismos de finalización. ¿Sí? Bueno, vamos a tener diferentes tipos de receptores. Vamos a tener receptores intracelulares, que son proteínas solubles que las vamos a encontrar en citoplasma y en el núcleo. Y vamos a tener receptores de membrana, que van a estar en membranas celulares. Estos receptores de membrana son proteínas integrales de membrana, que tienen dominios extra, transmembrana e intracelulares. Esas proteínas integrales, con sus dominios extracelulares, son proteínas, en ese dominio extracelular de la proteína integral, nosotros vamos a encontrar la región del receptor encargado de reconocer la molécula mensajera. Este dominio extracelular va a tener como función fundamental reconocer la molécula mensajera. El dominio transmembrana normalmente no tiene muchas funciones, más que funciones estructurales para sostener el receptor como una proteína integral en esa membrana. Y el dominio intracelular va a tener funciones relacionadas a la respuesta biológica. Este dominio intracelular va a tener que tener ciertas cualidades que van a estar involucradas en
la respuesta biológica que se va a generar posterior a la unión de la molécula mensajera con el dominio extracelular del receptor. Dentro de los receptores de membrana celular vamos a encontrar dos grandes familias que las vamos a empezar a estudiar la próxima clase. Vamos a encontrar los receptores ionotrópicos, que son receptores asociados a canales iónicos, tienen esa particularidad, y los receptores metabolotrópicos, que se denominan así porque son receptores que amplifican la señal del ligando. ¿Qué significa la palabra amplificar? Significa multiplicar. Viene un ligando y dentro de la célula se pueden formar diferentes respuestas biológicas. Frente a la llegada de un ligando y la unión de un ligando a un receptor, yo puedo observar diferentes respuestas biológicas en el interior de la célula. ¿Sí? Bien, dentro de los metabolotrópicos vamos a encontrar subtipos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver que la amplificación de la señal involucra enzimas que se activen. Y podemos encontrar, por ejemplo, de lo cual voy a hablar con mucho detalle la clase que viene, receptores metabolotrópicos del tipo 7-TMS. Es un nombre particular que reciben receptores que son o están constituidos por proteínas que atraviesan 7 veces la membrana celular, se llaman 7-TMS porque tienen 7 segmentos transmembrana, y normalmente para poder estimular enzimas, estos receptores de 7 segmentos transmembranas tiene una proteína G traductora asociada. Ya lo vamos a ver. Son receptores que para poder estimular enzimas y amplificar la señal, utilizan una proteína G. Proteína G va a ser la traductora de la señal, ¿sí? Bueno. Otro tipo de receptores que amplifican la señal, otro tipo de receptor metabolotrópico, son los receptores que tienen actividad enzimática intrínseca. Acá, la enzima que amplifica la señal es el propio receptor. En este caso, cuando el receptor se une a la molécula mensajera, directamente se amplifica la señal. Y después tenemos, dentro de los metabolotrópicos también, receptores asociados a enzimas intracelulares. Acá el receptor tiene la particularidad de poder asociarse directamente y no a través de una proteína G, como fuera el primer caso. En el último caso, el receptor se asocia directamente a enzimas intracelulares para lograr el proceso de amplificación. ¿Sí? Bueno, vayamos a ver, en el caso de estos receptores, algunos mecanismos importantes. Bueno, ¿qué mecanismos podemos observar que se generan con estos receptores de membrana, fundamentalmente que yo les nombré? Voy a hacer referencia exclusivamente a receptores de membrana, porque sobre receptores de membrana vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, a partir de este momento, y vamos a dejar los receptores intracelulares para la última clase la semana que viene. Cuando evaluamos receptores de membrana, después de haber visto que hay receptores que pueden estar en diferentes sitios, cuando evaluamos exclusivamente receptores de membrana, podemos ver que estos receptores pueden desencadenar diferentes mecanismos. Una de las cosas que puedo observar como respuesta es que la unión del ligando va a regular un canal iónico. ¿Sí? La unión del ligando va a regular un canal iónico. Este es un mecanismo. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo puedo regular un canal iónico? Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo usar directamente un receptor ionotrópico. Ya vamos a ver la clase que viene qué receptores ionotrópicos puedo usar para regular un canal. Y la particularidad del receptor ionotrópico es que, si miran mi dibujito que tengo acá en la parte superior, fíjense, ustedes tienen la membrana celular, tienen un canal para iones, y el propio canal para iones es el receptor para la molécula mensajera. O sea, la molécula mensajera se une a un determinado dominio del receptor, y ese propio receptor es una proteína canal que permite el ingreso de iones. La propia molécula receptora es un canal para iones. Se une el ligando, el canal se abre. Eso puede permitir el ingreso de iones o el egreso de iones para las células, dependiendo cuál es el canal que abrimos. ¿Se entiende? Bueno, les advierto que no es la única manera de regular un canal para iones. Yo no voy a regular canales solamente por receptores ionotrópicos. También puedo regular canales por receptores metabolotrópicos, y vamos a ver a lo largo de la próxima clase algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, puedo regular puedo regular canales para iones usando un receptor 7T-mes asociado a una proteína G. Como observan en la imagen inferior, el receptor es una proteína y el canal es otra. El receptor y el canal son proteínas diferentes. Acá, en el ionotrópico, el receptor y el canal era la misma proteína. Acá tengo un receptor que va a recibir el mensaje, y a través de una proteína G vamos a regular la apertura de un canal. Es un mecanismo que tenemos para regular canales. La otra posibilidad es que no sea una proteína G, sino que sea un segundo mensajero, una pequeña molécula citoplasmática mensajera que regule la apertura de canales. Si me dejan salir un momento del PowerPoint y me dejan... Ay, perdón chicos, un segundo. Esperen un segundo que me perdí. Ay. Ahí estoy. Quiero volver acá. ¿Se acuerdan de la regulación intacrina? Fíjense, un segundo mensajero, una molécula mensajera intracelular, y ustedes van a decir, ¿por qué se llama segundo mensajero? Porque se forma luego de que una primer molécula mensajera interaccione con esta enzima. Es un mensajero citoplasmático que regula la apertura de canales iónicos. Acá yo les di un ejemplo, como usando un receptor metabolotrópico, que después ya vamos a ver de qué se trata, y formando moléculas que se llaman segundos mensajeros, yo voy a regular canales iónicos. Es otra manera de regular. Bueno, entonces, como respuesta biológica, vamos a tener que podemos, a través de receptores, regular canales iónicos. Una cosita, quiero agregar acá en el Power. Vamos a ver otro mecanismo, Ahora vamos a ver cómo la unión de un ligando regula enzimas. ¿Sí? La unión de un ligando me va a regular básicamente una enzima. Recién estábamos viendo cómo la unión de la molécula mensajera me regulaba canales iónicos. Ahora les voy a contar cómo la unión de la molécula mensajera me regula enzimas. Es otro de los efectos que podemos ver. Un segundito que me estoy perdiendo para compartir pantalla, no le entiendo muy bien a esta compu. Ahí está. Vuelvo a compartir pantalla.
Fíjense, voy a volver a ir a donde estábamos. Nosotros vimos cómo a través de receptores de membrana, como respuesta biológica, podíamos regular canales iónicos, y otra de las cosas que vamos a poder hacer a través de receptores de membrana es ver cómo la unión de ligando regula enzimas. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que yo puedo regular una enzima porque el propio receptor es una enzima. Y es una enzima que se activa cuando el ligando se une al receptor. Fíjense, en la imagen inferior, ustedes tienen un receptor formando parte de la membrana celular que tiene actividad catalítica. En ausencia del ligando, cuando el ligando no está presente, en ausencia del ligando, este receptor no tiene actividad catalítica. Cuando se une el ligando, el propio receptor tiene actividad catalítica y toma sustratos y los transforma en productos. Vamos a estudiar, la semana que viene, vamos a estudiar receptores con actividad enzimática intrínseca. Vamos a estudiar receptores que tienen actividad tirosinquinasa. ¿Eso qué quiere decir? Que el receptor cuando se activa es una quinasa que fosforila a todas las tirosinas presentes en una proteína sustrato. Es un receptor que es una quinasa que toma como sustrato diferentes proteínas y las fosforila en los aminoácidos tirosinas. El receptor que vamos a estudiar con esta capacidad es el receptor de insulina. Después tenemos receptores con actividad serina treonina quinasa, es otro grupo de receptores que vamos a estudiar. Acá la actividad catalítica justamente es fosforilar proteínas, pero fosforilar serinas y treoninas, por eso digo que el receptor tiene una actividad serina treonina quinasa. Nosotros no vamos a estudiar en bioquímica receptores con esa capacidad, sino que lo vamos a hacer en inmunología, porque es un ejemplo de los receptores para el factor de crecimiento transformador beta, que es una molécula mensajera dentro de la comunicación del sistema inmune. O sea que probablemente por ahora todavía no veamos ejemplos de estos receptores. Un receptor que sí vamos a estudiar y que es un receptor con actividad enzimática es el receptor con actividad guanilato ciclasa. O sea, el receptor va a tomar como sustrato nucleótidos trifosfato, como el GTP, y lo va a transformar en nucleótidos cíclicos. Ya vamos a ver después qué quiero decir cuando digo un nucleótido cíclico, quizás ahora no me entiendan, pero cuando veamos los ejemplos específicos le va a quedar mucho más claro, quédense tranquilos. Genera como producto un nucleótido cíclico que va a denominarse GMP cíclico, o sea, el receptor con actividad guanilato ciclasa va a tomar GTP y va a fabricar GMP cíclico. Es el ejemplo del receptor de membrana del factor natriurético atrial, pero también es el ejemplo de un receptor intracelular que es el receptor de óxido nítrico. O sea, con un receptor de membrana, yo voy a encontrar actividad guanilato ciclasa y va a ser el receptor exclusivamente para el factor natriurético atrial, pero hay otro ligando, otra molécula mensajera que es el óxido nítrico, que utiliza receptores con las mismas características, utiliza receptores con actividad enzimática intrínseca, guanilato ciclasa, pero como el óxido nítrico es un gas liposoluble, su receptor va a estar en el citoplasma y no en la membrana celular. Son dos receptores para moléculas mensajeras diferentes, ubicados en sitios diferentes de nuestras células, pero que funcionan de la misma manera. Nos va a pasar en varios ejemplos, que tengamos receptores para moléculas mensajeras diferentes, pero que tengan el mismo mecanismo de funcionamiento. ¿De qué otra manera podemos activar? Acuérdense que estamos en el ejemplo de activación de enzimas o regulación de enzimas a través de la unión de ligando. ¿Cómo más puedo regular una enzima por la unión de un ligando a un receptor?
porque puedo tener receptores asociados a enzimas itinerantes. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hablar en este caso de receptores, fundamentalmente receptores de membrana, que carecen de actividad enzimática por sí mismos, pero que tienen la posibilidad de asociarse cuando se une el ligando a enzimas citoplasmáticas. ¿Sí? Yo voy a regular enzimas porque el receptor se asocia a una enzima citoplasmática cuando el ligando se une al receptor. Un segundito, chicos, porque voy a leer algo que me pusieron en el chat, a ver si les puedo responder. Sí, acá me están, el receptor AC2, a ver si me podés explicar, no estoy registrando la sigla esa. Pero una característica que ustedes van a estudiar en micro, acá me dice, les leo la pregunta por si no lo están leyendo, ¿cuál es la función del receptor AC2? Que es, me parece, si me pueden aclarar, ¿para qué ligando es ese receptor? Dice, yo estaba leyendo que en el COVID la proteína Spike se une a ese receptor. Bueno, les cuento. En microbiología ustedes van a aprender que la mayoría de los virus, para invadir nuestras células e internalizarse, suelen usar receptores de membrana para diferentes moléculas mensajeras, y de esa manera usan ese receptor para unirse a nuestras células y después invadirlas. No es raro. Ustedes después van a estudiar que, por ejemplo, el virus del HIV usa receptores, determinadas proteínas de la membrana de los linfocitos que tenemos en nuestro sistema inmune, y a partir de unirse a esos receptores, se unen como si fueran moléculas mensajeras, solamente que son virus, ahí pueden organizar la invasión de nuestra célula. Es muy característica en los virus que estos receptores que yo les estoy mencionando, que son receptores para moléculas mensajeras, puedan ser usados por los virus como anclaje a determinadas células y a partir de ahí realicen la invasión. Bueno, volvamos acá. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo la unión de un ligando a un receptor de membrana puede regular la función de una enzima. Acá dijimos que los receptores no tenían actividad enzimática, pero que cuando se unían al receptor podían estimular enzimas intracelulares. Esto lo vamos a estudiar específicamente para el sistema de las enzimas JAK. Las enzimas JAK son una serie de tirosinquinasas que tenemos en el citoplasma que, cuando determinados receptores se unen a sus moléculas mensajeras, las JAK se acercan a esos receptores, se asocian, se activan, y a partir de ahí las JAK pueden tomar sustrato, donde el principal sustrato de las JAK se denominan proteínas STAT, que son factores de transcripción, y se activan esos factores de transcripción por las enzimas JAK. Ya les voy a hablar de este ejemplo particular, eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo activamos enzimas intracelulares a partir de un receptor que se une a su ligando? Y finalmente, podemos hablar de cómo se activan enzimas cuando usamos receptores acoplados a proteína G. O sea, fíjense, ya no es el receptor unido al ligando el que activa la enzima. El receptor unido al ligando necesita una proteína traductora, que se va a llamar proteína G, donde la proteína traductora lo que va a hacer es intermediar entre el receptor y la enzima que se activa. O sea, en este caso, la activación de enzimas intracelulares para amplificar la señal lo voy a lograr a través de un receptor que se va a asociar a una proteína traductora que es la proteína G. La clase siguiente de esta semana vamos a hablar mucho de proteínas G que van a intermediar la activación de enzimas.
se pueden activar diferentes enzimas, y normalmente en este mecanismo el producto que se forma a partir de esa enzima se llama segundo mensajero. Siempre que se activa una enzima usando como intermediario una proteína G, el producto de esa enzima lo vamos a llamar segundos mensajeros, que se van a encargar de hacer comunicaciones intácrinas dentro de la célula que se forman. Ya voy a hablar, estos receptores acoplados a proteína G tienen muchos integrantes en nuestro organismo, vamos a ver muchos ejemplos de receptores que van a activar enzimas a través de proteínas G. Recuerden, hay dos mecanismos fundamentales que vamos a ver. Nosotros, a través de la unión de un ligando a un receptor de membrana, podemos abrir canales para iones. Eso lo podemos hacer por receptores ionotrópicos o por receptores metabolotrópicos. Y el otro mecanismo que podemos generar a partir de receptores de membrana es que se activen enzimas. Normalmente cuando activo enzimas estoy hablando de un mecanismo metabolotrópico. Siempre que se activen enzimas estamos hablando de mecanismos metabolotrópicos porque se amplifica la señal. ¿Sí? Bueno, acá hay un montón de cuestiones que yo las voy a volver a repetir en las próximas clases, pero es interesante que ya lo vayan manejando. Y cerrando un poquito la clase de hoy, justamente quiero que vean todos los componentes que nosotros vamos a empezar a usar en estos mecanismos de comunicación. Vamos a usar señales externas o mensajes químicos, en general son mensajes químicos los que vamos a utilizar. Vamos a usar receptores que van a recibir a esas moléculas mensajeras. Vamos a usar proteínas efectoras que van a generar la respuesta biológica. Acuérdense, la proteína efectora era, por ejemplo, el canal que se abría. A veces, el propio receptor es la proteína efectora. El propio receptor es el canal que se abre. A veces, a través de un receptor, yo voy a abrir un canal, o a través de un receptor voy a activar una enzima. ¿Qué es lo que hace la proteína efectora? Organiza la respuesta biológica. Es la que va a generar la respuesta biológica, ya sea formando como enzimas segundos mensajeros, fosforilando proteínas como enzima, o modificando el ambiente iónico cuando esa proteína efectora es un canal, por ejemplo. ¿Qué otra cosa vamos a hablar? Que muchas veces para que haya esa comunicación y exista esa respuesta biológica necesito un segundo mensajero. ¿Qué es un segundo mensajero? También es una molécula mensajera que en general va a establecer una comunicación intácrina, va a establecer una comunicación dentro de la propia célula organizando respuestas biológicas. Vamos a necesitar a veces proteína G. ¿Qué son las proteínas G? Son proteínas que traducen mensajes. Suelen colaborar con determinados receptores como intermediarios frente a una proteína efectora. La proteína G es una intermediaria entre el receptor y la proteína efectora. Eso lo vamos a ver en los receptores 7-TMS asociados a proteína G. También vamos a encontrar proteínas adaptadoras que van a mediar respuestas biológicas a nivel intracelular, o sea, a veces no vamos a usar segundos mensajeros, sino que vamos a usar proteínas adaptadoras. ¿Sí? Estas proteínas adaptadoras van a tener determinados dominios celulares, determinadas regiones, son proteínas. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre una proteína adaptadora y un segundo mensajero? El segundo mensajero es una biomolécula chiquitita, que puede tener diferentes características. Puede ser un nucleótido, puede ser un fragmento de un fosfolípido, o puede ser un ion metálico. En cambio, las proteínas adaptadoras son verdaderas proteínas con estructuras terciarias, y en esas estructuras terciarias van a tener regiones que van a colaborar con la respuesta biológica.
Y también a veces en esa respuesta biológica van a aparecer como intermediarios factores de transcripción. ¿Qué son los factores de transcripción? También son proteínas. ¿Proteínas adaptadoras? Sí, pero son proteínas adaptadoras que tienen una función fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre cualquier proteína adaptadora y un factor de transcripción? Es que si hablo de factores de transcripción, estoy hablando de proteínas que van a regular funciones en el núcleo y fundamentalmente van a regular la expresión de genes. Entonces, fíjense cómo se empezó a complejizar mi comunicación. Yo hoy empecé a decir que tenía en todo proceso de comunicación un emisor del mensaje, un aceptor del mensaje y una respuesta biológica. Ahora, y para poder empezar a entender la clase siguiente, empezamos a complejizar la comunicación. Y empiezan a aparecer otros actores en este proceso de comunicación que son sumamente necesarios y que van a tener funciones específicas para que esta comunicación sea exitosa. Sin todos estos actores no podemos lograr una exitosa comunicación. Algunos tipos de comunicación van a tener algunos actores en particular, otros los van a tener a todos funcionando. ¿Sí? Bueno, los invito a volver a repasar un poco estos conceptos, los invito a que empiecen a leer el PDF que les subí, y ya, para ir adelantando, la clase que viene vamos a hablar exclusivamente de la comunicación cuando usamos receptores de membrana ionotrópicos y cuando usamos receptores de membrana metabolotrópicos 7-TMS asociados a proteína G. Vamos a estudiar estos dos subtipos de comunicación. A través de los primeros, exclusivamente vamos a regular la apertura de canales para iones. A través de los metabolotrópicos podemos hacer dos cosas. Podemos regular la apertura de canales para iones, pero también podemos regular enzimas, y a través de las enzimas podemos amplificar la respuesta del ligando. Ya cuando la clase que viene les hable de estos receptores, y les vuelva a usar el término metabolotrópico, y vuelva a hablar de activación de enzimas, se van a dar cuenta por qué a través de la activación de enzimas yo digo que la señal se amplifica. ¿Está? Bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Esto lo vamos a seguir trabajando, pero de manera mucho más particular, a partir de las próximas clases, y este tema de comunicación y el estudio especial de los mecanismos más importantes de comunicación en nuestro organismo, lo vamos a ver en las próximas 3 clases que nos quedan de comunicación. ¿Sí? Este es el otro gran tema dentro de la primera era, es importantísimo, y es un tema que nos va a ayudar a entender todo lo que vayamos a estudiar en el resto de la materia. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, tienen la posibilidad de conectar micrófonos. Si no hay preguntas, por hoy los despido. Le pido disculpas que no pude tener éxito en cargar mi examen hoy, así que voy a ver ahora que pude conseguir otra computadora, voy a cargar, así ya les queda habilitado para mañana, ya voy a hacer los cambios necesarios, y bueno, mañana pueden entrar a ver su parcial, ¿sí? En el mismo horario, a las 6 de la mañana. ¿Está? Gracias, chicos. Bueno, si no tienen preguntas, los despido. Gracias por estar del otro lado. Gracias, profe. En la próxima clase, ¿sí? Seguimos trabajando con esto. Gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau. Gracias.